El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos de Alerta Cristiano, como siempre, muy alegre, contento, agradecido a Dios de estar con ustedes una semana más en este programa Alerta Cristiano. Yo soy Eduardo García Resach, cristiano antes que nada, casado con 3 hijos, 3 nietos, abogado en la práctica privada de la profesión. Y cuando dije 3 hijos y 3 nietos, ya ustedes saben cuál es mi letanía en esto, y pidiéndole a Dios más nietos. Así que hoy tengo que, en la introducción, compartir que mañana, estamos grabando 7 de marzo del 2019, mañana 8 de marzo tengo la dicha de cumplir 44 años de casado con mi señora esposa, María Esther Ojeda. Vaya para ella mi abrazo de siempre, mi agradecimiento a una esposa fiel, ayuda idónea al extremo, aunque a veces, pues yo por cabeciduro no le, como que me huyo de los consejos que ella me da, pero ella sabe cómo el Señor pues va trabajando poco a poco con nosotros. Hermanos, enseguida entramos en la palabra de Dios. Como siempre, en cada programa traemos una palabra. En esta ocasión quiero compartir con ustedes de Marcos, capítulo 4, 26 al 29. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Hermanos, damos gracias a Dios por su palabra y le pedimos que esté presente en este programa, que el Espíritu Santo tenga el control tanto de nuestras mentes, de la inspiración que tenga a bien producir en nosotros durante el programa. Y gracias, Señor, por el invitado que tenemos hoy. Precisamente, hermanos, hoy tengo la dicha de presentarles a un amigo a quien recientemente pues he empezado a conocer, al hermano Julio Ortiz Báez. Hermano Julio Ortiz, presente y gracias por estar con nosotros. Primero que nada, pues le doy las más expresivas gracias al doctor, ¿verdad?, licenciado Resach, el permitirme compartir con ustedes en este espacio de Alerta Cristiano. Y como el licenciado dice, mi nombre es Julio Ortiz Báez. Y pues recientemente he hecho un libro que quisiera compartir con todas las personas que están, ¿verdad?, a nuestro alrededor. Es un libro que Dios puso en mi corazón y que entiendo que tiene un mensaje contundente y que tiene mucho que aportar a la vida del espíritu de la iglesia en Puerto Rico. Sí. Hablando de eso, que tiene mucho que aportar, quiero preguntarle al hermano Julio Ortiz que se dé a conocer un poquito con nuestra audiencia, advirtiéndole que el mundo entero está viendo este programa. Este programa es visto por satélite, desde África hasta Europa, Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, México, Suramérica, el centro del Caribe, todo el Caribe y Puerto Rico. Así que el mundo entero hoy va a conocer al hermano Julio Ortiz Báez, quien ha sido líder laico
por más de 30 años en el área de la educación cristiana en la iglesia Discípulos de Cristo en Puerto Rico. De hecho, le estaba comentando a él que yo recuerde, me puedo equivocar, pero que yo recuerde la primera vez que tengo un hermano de Discípulos de Cristo con nosotros. Así que damos gracias a Dios por eso. Hermano, háblenos un poquito de usted. Primero que nada, yo espero que no sea la primera ni la última vez, ¿verdad?, que uno de los miembros de la Iglesia Discípulos de Cristo pueda estar en este programa y compartir de las bendiciones del Señor, amén, dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Así. Pues como el licenciado Resach dice, vengo de la Iglesia Discípulos de Cristo, específicamente de la Iglesia Discípulos de Buenavista. Y allí yo me desempeño como comisionado de educación cristiana y trabajo con aproximadamente con 80 maestros, wow, tanto a nivel de la niñez como del área del componente adulto. Y pues en adición a eso, pues vamos a decir así, pues, estoy casado, tengo mi esposa, Edilma Vega, felizmente casado, gloria al Señor. Bueno. Hace 16 años, tengo un hijo de 15 años, un joven especial, muy hermoso. Yo digo que es una persona muy jovial, pero lo jovial y la seriedad no compiten y él, pues esas cosas, 15 años. 15 wow, años. Soy profesor de biología en la Universidad de Puerto Rico en Bayamón. He fungido como profesor por espacio de 24 años, desde el 1995. Wow. Y allí pues enseño biología general, enseño el curso de genética también. Y hace poco pues Dios me dio la oportunidad de también terminar un doctorado en teología de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Wow. Le puedo decir, ¿verdad?, que dentro de la Iglesia Discípulo de Cristo es el lugar donde me crié. Sirvo al Señor desde la niñez. Gracias a Dios nunca tuve la oportunidad, ¿verdad?, de apartarme de los caminos del Señor. Siempre he estado dentro de la iglesia y entiendo yo que se lo debo a un liderato dentro de la iglesia y al Señor, que me guiaron, me enseñaron, me canalizaron. Vi ejemplos muy hermosos de lo que es servir a Dios con rectitud, con conocimiento, con contundencia y siempre alineados a una vida del Espíritu muy, ¿verdad?, muy sólida. Qué bien. Y esos 30 años enseñando, ¿qué tal ha sido esa experiencia? Yo digo que los 30 años enseñando la palabra del Señor, para mí ha sido un privilegio de parte de Dios. Yo en la vida puedo hacer muchas cosas y Dios me ha permitido hacer muchas cosas, pero nada mejor que enseñar la palabra de Dios. Y yo entiendo de que el enseñar la palabra de Dios es mi realización total. Es la área de mi vida en donde yo, cuando lo hago, me siento que estoy completando la misión para la cual he sido, ¿verdad?, enviado, ¿verdad?, a esta tierra. Okay. En la universidad es otro ambiente. Usted es profesor de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, enseña biología, me dice que enseña genética también. Vaya apuntándose para futuros programas porque el issue de la genética está bien presente hoy. Sí. Inclusive nos reta a los cristianos con todo esto de las alteraciones con las que los científicos... Sí, tiene un componente ético muy fuerte en estos momentos dados, impactando a todas las áreas y renglones de la sociedad. Sí, Eso así que vaya anotándose porque esa es un área que nunca la hemos tocado en este tema. Y aquí a mí me gusta meterme, no porque yo sepa, sino porque puedo tener los recursos. Y si me cae un recurso como usted, créame que vamos a explotarlo, en el sentido de, ¿verdad?, de que el cristiano tenga una mayor conciencia, porque es un área muy poco tocada en la iglesia. Así que, hermano, usted ha escrito un libro, y quiero pedirle a Edgar que ponga la gráfica, que se llama
ya no es semilla. Una reflexión sobre la presencia y el impacto del reino de Dios en la vida del ser humano. ¿Por qué escribió usted ese libro? Cuando yo voy a los pasajes de los evangelios, en las Sagradas Escrituras, me doy cuenta de que uno de los mensajes más frecuentes y más vívidos que tiene nuestro Señor Jesucristo es el mensaje del reino. Y es porque hay un gran interés de parte de Jesús de poder hacer que el gobierno de Dios sea implantado, ¿verdad?, y establecido sobre la faz de la tierra. Y el propósito de tener el reino de Dios, el gobierno de Dios en la vida de todo ser humano es por par de propósitos. Número uno, es el interés de Dios establecer una relación estrecha con el ser humano. Y es el interés de Dios que cada ser humano pueda establecer una relación estrecha con sus semejantes. Así que para que el ser humano pueda tener calidad de vida, para que el ser humano pueda realmente ser feliz, para que el ser humano complete su total realización, necesita dos cosas: una relación vertical con su Hacedor y una relación horizontal con todos sus semejantes. Cuando eso ocurre, el escenario de la sociedad cambia y es muy favorable para el ser humano. Usted está partiendo de la premisa que, le voy a preguntar después, porque eso de ya no es semilla, pero usted está partiendo de la premisa de que tiene que haber una presencia de Dios en el ser humano. Tiene que haber una presencia de Dios en el ser humano. Y de ahí el impacto. Y de ahí el impacto. Y cuando viene el impacto es que el reino empieza a operar. El reino comienza a operar en el momento dado de que el ser humano establece una relación estrecha con Dios. Okay. Y el gobierno de Dios comienza a establecerse primeramente en su corazón, okay, para luego posteriormente reflejarse en sus actos y en sus acciones. Tremendo, tremendo. Ok, ¿y por qué usted le llama, por qué se llama el libro Ya no es semilla? Yo estoy haciendo referencia a una parábola que en un momento dado el Señor Jesús trajo y con ello enseñó a muchos de los oyentes que estaban para aquella época. Y es la parábola del grano de mostaza. Y dentro de esa parábola, el Señor Jesús dice lo siguiente, ¿verdad? Que es menester que el reino de Dios sea como semilla, pero que al mismo tiempo esa semilla, luego de ser sembrada, se convierte ¿en qué? En un árbol grande, correcto, raíces poderosas, okay, un tronco ancho, ramas, vamos a decirlo así, extensas. Y como es la semilla de mostaza, que inicialmente es pequeña, eventualmente se convierte ¿qué? En un árbol grande. Así es el reino de Dios en el mundo. Fíjense, licenciado, cuando Jesús llegó como el Rey de Reyes y Señor de Señores, enseñando el mensaje del reino y el mensaje del evangelio, impactó inicialmente a decenas o a centenas de personas e impactó fuertemente a 12 de sus discípulos. Fueron estos 12 discípulos los que poco a poco comenzaron a extender el evangelio por diferentes áreas de Judea, de Samaria, Galilea, y eventualmente se fue extendiendo a diferentes comarcas y diferentes territorios. Ok, vamos a hacer una pausa y vamos a quedarnos con los 12 discípulos y después ustedes van a ver qué pasó con ese grano de mostaza de esos 12 discípulos, que ya ustedes saben, ¿verdad? Pero vamos a ver el enfoque que el hermano Julio Ortiz le ha dado a esto. Alerta Cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana.
camino me quedo. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/Wanda Rolón. Búscanos en facebook.com/Apóstol Wanda Rolón. Véanos en youtube.com/Wanda Rolón. Y también nos sigues a través de Instagram @Wanda Rolón o a través de nuestra página web www.alaba.org. Continuamos comunicándonos aquí coloquialmente con el hermano profesor Julio Ortiz. Y estábamos hablando, hermano, usted empezó tocando aquellos primeros recipientes de esa hermosa semilla que Jesucristo trajo al mundo, esa fe, ese grano de mostaza, y esos 12 apóstoles y esa decena que empezaron a seguirlo. ¿Qué hicieron después con esa semilla? Cuando uno lee las Sagradas Escrituras y aún lee los libros de historia, se da cuenta de que ese puñado de discípulos de no mucho conocimiento, no eran individuos que fueran profesionales ni hubiesen ido a ningún tipo de universidad, comenzaron a proclamar el Evangelio de Jesucristo por diferentes regiones y diferentes comarcas, al punto de llegar a Asia Menor, al punto de llegar al Imperio Romano, y fue increíble y hasta se considera milagroso la cantidad de personas que aceptaron el Evangelio y aceptaron a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores y sirvieron a Jesús a pesar de la persecución y a pesar de los conflictos que tenían aún con el imperio. Y no solo se queda ahí, sino que luego ese reino de los cielos, ese evangelio de Jesucristo se va extendiendo por toda Europa, se ha extendido por toda América, se ha extendido por todas las comarcas de este planeta y ha traspasado naciones, ha traspasado épocas y se ha extendido a tal grado que todavía a este punto del siglo XXI, todavía el reino de Dios está conquistando territorios nunca antes conquistados dentro de países que no sirven al Señor. Y a pesar de que están bajo el fuego de la persecución, todavía allí el Evangelio es proclamado y gente está siendo salva por el poder del Señor. Edgar, ponme la gráfica del grano de mostaza, porque es que cuando escucho al profesor hablar de todo lo que pasó después, me recuerda esta gráfica que hemos utilizado en la página de Alerta Cristiano. En las manos de Dios, cada uno de nosotros puede ser como un grano de mostaza. Uh-huh. Y yo le invito a los hermanos que están viendo el programa, ¿te imaginas las posibilidades? Que tú seas un grano de mostaza, que tú seas como esos apóstoles que con poca educación aparente se entregaron a regar, a crecer ese árbol, uh-huh, que se ha convertido en el cristianismo a lo largo y ancho del mundo. Toda la influencia que ha tenido el cristianismo post Jesucristo ha sido una evidencia de la posibilidad. Ahora, vamos a traducir eso a estos tiempos. No es dejárselo a los apóstoles, no, es que cada uno de nosotros ha sido recipiente de esa semilla que Jesús trajo al mundo. Hemos hablado mucho de reino. ¿Qué es el reino de Dios, hermano? Cuando hablamos del reino de Dios, tenemos que hablar a dos tiempos distintos. Siempre la Iglesia de Jesucristo ha entendido, ha tenido la convicción de que el reino de Dios será implantado en su totalidad al final de los tiempos, porque así lo señala las Sagradas Escrituras. De hecho, el mismo apóstol Pablo dice que Jesús pondrá sobre la planta de sus pies a sus enemigos y cuando esto ocurra, entregará el reino al Padre. Así que eso es un evento que esperamos, ¿verdad?, en algún momento dado en el futuro. Pero al mismo tiempo, el reino ya comenzó.
El reino está a la mano de cada ser humano. Fíjense, hay pasajes en la Biblia que así lo comprueban. Correcto. Lucas 17 dice, el reino no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allá, porque el reino está entre vosotros. Y en Mateo 12, 28 dice, pero si yo por el Espíritu, dice Jesús, echo fuera demonios, ciertamente ha llegado el reino de Dios. Y cuando, ¿verdad?, queremos entonces dar una definición más concreta de lo que significa la palabra reino, número uno, tenemos que hablar del plan de redención de Jesús. ¿Okay? Por cuanto todos pecados, todo ser humano está destituido de la gloria de Dios, pero, sin embargo, a través de la sangre de Cristo tenemos redención. Amén. Y podemos establecer una nueva comunión con el Padre. Cuando hablamos de reino tenemos que hablar de la regeneración y tenemos que hablar de esa transformación que no únicamente nace de la iniciativa y de la voluntad del ser humano, sino que es una transformación que nace del poder que proviene del Espíritu Santo de Dios a la vida del ser humano. Hace un tiempo atrás leía un libro de un teólogo muy famoso que se llama Carl Henry, un libro de ética cristiana. Y entonces él mencionaba que cuando el ser humano en un momento dado se da cuenta de que las estructuras políticas y sociales no están funcionando como deben de ser, tratan de hacer cambios utilizando diferentes métodos y diferentes estrategias. Por ejemplo, en muchas ocasiones el ser humano ha utilizado la revolución. ¿Okay? Una fuerza, ¿verdad?, con violencia, se trata de cambiar las estructuras y el orden social de una manera violenta, cosa que nosotros, bajo ninguna circunstancia, en mi personal, ¿verdad?, opinión y humilde opinión, no considero que sea la más acertada, aunque tenemos muchas veces grupos como los de la teología de la liberación. También podemos decir esto, que un método es la reevaluación, que es una fresca comprensión intelectual de la vida social y de las estructuras, y que entonces ellas son críticamente examinadas para entonces hacer cambios trascendentales. Otra forma puede ser la reformación, una enmienda ética relacionada a una situación abusiva, a una situación que es injusta. Y cuando se trata de implementar la enmienda ética, lo que se trata es de transformar el carácter social y la manera de operar de la sociedad. Y cuando vemos muchas de estas estrategias, tenemos que decir, son buenas, son válidas, es bueno que el ser humano y las personas que están en eminencia de una manera u otra traten de utilizar las mismas. ¿Para qué? Para hacer cambios que favorezcan. Pero si nosotros nos ponemos a pensar en nuestro Puerto Rico, mire, licenciado, desde que yo tengo uso de razón, hay reformas educativas en este país. Cada cuatrenio hay una nueva reforma educativa y cuando uno suma y resta, uno se da cuenta de que no hemos llegado, ¿verdad?, a las expectativas tan deseadas. Hay reformas sociales, reformas que tienen que ver con el matrimonio, con el envejeciente, con los derechos del paciente, con los derechos de la mujer, reformas al Código Penal, reformas económicas, reformas políticas. Y repito, todo ese esfuerzo y toda esa intención es buena y es válida. Y yo estoy seguro de que muchas de las personas que están en eminencia cuando están pensando y están ideando los cambios sociales para las futuras generaciones, lo hacen con la mejor intención del mundo. Pero hay un punto que no han considerado y es que no podemos cambiar el ser humano por fuera para por entonces cambiarlo por dentro. Esa ecuación no funciona, esa ecuación no da resultados y tenemos que considerar otro mecanismo y otra manera de transformar a la sociedad. Y nosotros, la Iglesia de Jesucristo, cree en los métodos establecidos por el mismo Jesucristo y los que están establecidos en las Sagradas Escrituras. Y la Biblia habla de la redención en Cristo para cambiar las interioridades y las entretelas del alma, la regeneración para cambiar aquellas cosas que el ser humano en su deseo y en su esfuerzo solo no pueden hacer. Correcto. Muchas cosas en nuestra voluntad sí las podemos cambiar, pero otras no. Y nosotros necesitamos desesperadamente
la intervención sobrenatural si es que queremos cambios significativos para nuestra sociedad y cambios significativos para las próximas generaciones en nuestro país. Así es. Es interesante estas etapas que usted menciona de la revolución, la reevaluación, la reformación, que la hemos visto, ¿verdad?, a través de toda la historia, todos los intentos que el hombre hace por alterar, por cambiar su realidad. Pero el punto que más me llama la atención y es que es como cuando Jesús decía, ¿quién que va a construir un edificio no planifica bien la zapata, ¿verdad? Que es lo, y aquí lo mismo. O sea, ¿qué queremos? ¿Cómo queremos construir? ¿De afuera para adentro o de adentro para afuera? O sea, lo mismo ocurre con el edificio, que es el cuerpo humano, ¿verdad? Y considerando lo mental. Hasta que no hay una conversión a ese reino de Dios, o sea, esa semilla que entra y empieza a efectuar una conversión, no vamos a ver unos resultados duraderos. Es como que lo que se construye es muy superficial. Ahora, y volviendo a los apóstoles, cuando esos apóstoles de verdad empezaron a ver ese efecto en ellos, sintieron esa pasión por el Evangelio, ahí cambió todo porque el cambio vino de adentro. Eso es así. Así que esto es increíble, ¿verdad? Cuando usted habla de redención, que es la restauración de la comunión con Dios. Restauración de la comunión con Dios. Eso es así. Yo era un hombre, pero conocía a Jesucristo. Y ahí viene toda una diferencia en mi vida. ¿Por qué usted escribe hoy? Y aquí quiero ver, claro, usted es un profesor. ¿Qué relevancia tiene este libro? Hermano, no le estamos dando casi nada del libro. Sería injusto de nuestra parte, ¿verdad?, ponernos a decir, sacar aquí en la conversación el contenido del libro. Y no se engañen tampoco, ¿verdad?, por el tamaño del libro. Es enjundioso. Le puedo dar fe de eso porque tiene unas reflexiones que usted las puede hacer enormes o las puede hacer pequeños si usted se pone mezquino a la hora de reflexionar. Así que, ¿por qué escribir hoy un libro sobre el reino de Dios? ¿Hay necesidad de eso? Hay necesidad de escribir un libro sobre el reino de Dios, especialmente por los escenarios y las nuevas situaciones que están aflorando en nuestro país. Fíjese, dentro del libro, que como usted bien señala, no hemos tocado ninguno de los temas, porque son temas que apuntan a la transformación, apuntan a cambiar el carácter. Y todo eso tiene que ver con reino de Dios. Pero inicialmente, cuando yo comienzo los primeros capítulos, lo que hago es lo siguiente. Hago un relato imaginario. Y dentro de ese relato imaginario, hablo de un rey. Vamos a hacer algo, que se nos terminó el tiempo. Okay. Vamos a empezar con ese relato. Okay. Quédense esperando porque viene el relato y es muy interesante. Hacemos una pausa. Alerta cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/Apóstol Wanda Rolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón. Y también nos sigues a través de Instagram @WandaRolón o a través de nuestra página web www.alaba.org.
Continuamos conversando con el hermano profesor Julio Ortiz Báez sobre el reino de Dios. Y le preguntábamos por qué escribir hoy un libro sobre el reino de Dios. Y él comenzó a hacer un relato que está en el comienzo del libro. Yo creo que esa ñapita se la podemos dar, hermano. Cuéntenos del relato. Sí, el relato imaginario que se comienza, con el que se comienza el libro, habla de un rey que estaba insatisfecho por todo lo que estaba observando dentro de su reino. Observa cómo los constructores y la gente de ingeniería construían grandes represas, y al construir grandes represas lo hacían con toda la intención de poder conservar el preciado líquido para que el mismo pudiera ser utilizado para los sembradíos y para diferentes cosas, ¿verdad?, que necesitasen todas las personas a su alrededor. Pero el problema es que cuando se repartía el preciado líquido, no todo el mundo tenía la oportunidad de tener el mismo. Así que, ¿qué? Vemos una desigualdad en términos de ¿qué? Social. Una desigualdad en términos de la provisión que podemos repartir, porque el pan está mal repartido. Hablo de maestros, conocedores, educadores, que tratan de enseñarles a todos sus alumnos sobre ciencia, matemática, humanidades, filosofía, economía, psicología y toda disciplina del saber. Pero no importa de que enseñaban todo esto, había un punto que se les olvidaba al momento de educar, y era que era importante enseñarle a los seres humanos a tener una relación correcta y adecuada entre cada uno de ellos. Así que nunca apuntaban hacia las relaciones interhumanas. En otro momento dado se habla cuando los padres de familias, angustiados por la violencia y por el dolor de los malhechores, ¿verdad?, por los malhechores que estaban a su alrededor, se mudaban a otros lugares tratando de huir de todo aquello que fuera, ¿verdad?, un ambiente criminal. Sin embargo, al tratar de hacerlo, no lo lograban. No lograban deshacerse de los miedos que tenían en el interior del corazón. Y cuando el rey ve todo esto, dice, es menester que yo baje, es menester que yo me siente con cada uno de mis súbditos y trate de explicarles cuáles son las leyes, cuáles son las normas del reino, para que entonces ellos puedan tener calidad de vida. El mismo relato cuenta que cuando las personas escuchaban al rey, su vida comenzaba a cambiar. Comenzaban a ser felices porque podían entender la importancia de las leyes del reino y cuál era el impacto favorable para cada uno de ellos. Y cuando uno ve este relato, uno tiene que pensar y tiene que decir, wow, esto no necesariamente es algo completamente distante a lo que es nuestra realidad, porque en nuestra realidad estamos viviendo eso. Correcto. Todo el tiempo estamos viviendo en nuestro preciado Puerto Rico cómo los valores se van desvirtuando y cómo los valores se van reduciendo prácticamente a paja. Pero sin embargo, el Señor nos enseña a nosotros a través de este pasaje y a través de este relato de que no tenemos que tener temor. ¿Por qué? Porque si nosotros asumimos las leyes y las normas del reino de los cielos, ¿qué va a pasar? Que entonces vamos a tener para nosotros calidad de vida. Correcto. Mire, es muy triste cuando uno ve las noticias todos los días y ve todos los escenarios de violencia que hay y cómo la familia, vemos en ella prácticamente un cuadrilátero de lucha y donde hay tanta violencia y donde hay combates mortales a nuestro alrededor. Qué difícil es y muy triste cuando uno ve una madre que incita a sus hijos a la violencia y que incita y promueve que las personas que ella engendró combatan y luchen como si fueran personas, ¿verdad?, que no tienen orden ni estructura. Y cuando uno ve eso, uno dice, wow, es que necesitamos las leyes y las normas del reino de los cielos. A pesar de que presentamos y planteamos esto desde el principio del libro y del capítulo,
Cada uno de los capítulos subsiguientes tratan de dar herramientas y tratan de ayudar al ser humano en diferentes áreas y renglones de la personalidad y del carácter. Y el libro tiene este tema que se podría decir que es central. En Cristo hay esperanza. En Cristo las cosas pueden cambiar. Como decía Jesús y nos invitaba a cada uno de nosotros, aún en la misma oración del Padre Nuestro, venga tu reino y hágase su voluntad. Y nosotros tenemos, si queremos calidad de vida, tenemos que, como seres humanos, aceptar la voluntad del Padre, porque la voluntad del Padre no está para imponerse y para que sea punitiva, ni tampoco para que, vamos a decirlo así, coartar nuestra libertad. Todo lo contrario. Dios lo que quiere para el ser humano es calidad de vida. Son esas enseñanzas de Jesús son la medicina. O sea, podemos tener la mayor comodidad material en el mundo. Y sin eso, bueno, ¿quién no vive vidas vacías? Exacto. Aún lleno de riqueza, pero el sentido de la vida, esa transformación que mencionamos en la sección anterior, de adentro hacia afuera. O sea, podemos tener todo, pero no podemos disfrutarlo porque no tenemos la transformación. Eso es así. O no podemos compartirlo. Y usted lo señaló como uno de los primeros aspectos, la desigualdad social, el abuso, la marginación. O sea, hay muchas cosas en ese tipo de cosas, ¿verdad? Ahora, la pregunta que le hago, ¿puede el reino de Dios aportar a los problemas del siglo XXI? Sigue siendo relevante. Cualquiera que venga aquí, un agnóstico, un ateo, que diga, hombre, ustedes se pueden morir hablando de eso, pero ¿qué relevancia tiene eso en el mundo? Nuestros jóvenes, hermano, nuestros jóvenes nos señalan. No vemos la relevancia. ¿Qué puede aportar el reino de Dios? La respuesta definitivamente que es afirmativa. El reino de Dios tiene algo que aportar a los problemas del siglo XXI. Retomando, ¿verdad?, el listado de problemas de los que mencionábamos anteriormente, si nosotros nos ponemos a pensar qué tenemos a nuestro alrededor y qué cosas están ocurriendo a nuestro alrededor, podemos hacer un listado y a lo mejor no puede ser, a lo mejor no es tan, ¿verdad?, ¿verdad?, vamos a decir, tan positivo. No respeto a la vida. Un ambiente lleno de violencia. Proyecto 1000, Proyecto 950, que han convertido el proyecto de la pastora Naida Venegas en un casi en un proyecto pro aborto. Eso es así. Porque han reprimido de ese proyecto prácticamente todos los aspectos importantes. Sí. Ese es otro, ¿verdad?, que podemos añadir. La falta de destreza que tiene la gente para manejar la ira. La desigualdad social, como mencionábamos. La alta tasa de divorcio, porque en un país, y si hay un país en este planeta donde la gente se divorcia con alta frecuencia, es Puerto Rico. Vivimos en un país donde el valor supremo es el placer. Las actitudes egoístas son rampantes en cada uno de los escenarios de vida. Y uno tiene que decir, ¿tiene la Biblia algo que aportar? Y yo digo, sí, la Biblia tiene algo que aportar. Yo llamo a la Biblia la constitución del reino. Correcto. Es ella quien nos da las leyes, las normas, el reglamento, el consejo, nos da la medicina para saber cómo debemos actuar para poder lidiar con los diferentes escenarios. Mire, le puedo dar ejemplos. Cuando uno va a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, el apóstol enseña a aquellos al cuales ellos se están refiriendo, dice, añadid a la fe virtud, al virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y cuando hagan todas estas cosas, de seguro que no estarán ociosos. Y lo que está queriendo decir el apóstol es que no estarán sin frutos. La semilla va a germinar y se va a convertir en frutos, en acciones benevolentes y beneficiosas para todos. Y cuando uno va a la carta de Tito y vemos en esta
una de las epístolas pastorales y vemos el consejo del apóstol diciendo, sed sobrios, serios, prudentes, no calumniadores. Todos esos son valores del reino. ¿Okay? Íntegro es un valor del reino. No respondones es un valor del reino. No defraudadores es un valor del reino. Justos, valor del reino. Piadosos es un valor del reino. No maliciosos, valor del reino. No aborrecedores, no engañadores. Todos ellos son valores del reino. Y uno se tiene que preguntar, ¿y por qué? Alguien se puede preguntar, ¿por qué tengo que yo actuar de esa manera? ¿Por qué yo tengo que actuar según esas normas ya establecidas? Pues mira, antes de irnos a la pausa, quiero decir lo siguiente, y es que la Biblia tiene un impacto preventivo en la vida del ser humano. La Biblia y la palabra de Dios, todas sus normas, todas sus leyes tienen un impacto remediativo. Y todo lo que busca la Biblia y todo lo que busca, y es el sueño de Dios, es la sanidad de la mente y el corazón del ser humano. Eso es. Amigo, ya se nos está terminando el tiempo, pero nos queda todavía un segmento que es bien importante. Así que, hermano, alerta cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/Apóstol Wanda Rolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón. Y también nos sigues a través de Instagram @WandaRolón o a través de nuestra página web www.alaba.org. De vuelta con ustedes, amigos de Alerta Cristiano, ya en el cuarto segmento del programa. Quiero, antes de que el hermano y yo sigamos con el tema, hacer un paréntesis para que el profesor nos diga dónde podemos conseguir el libro. Ese libro está en las siguientes librerías. Renacer, ajá, está en la librería Wow, las dos se encuentran. ¿Renacer está localizado dónde? Es donde estaba el Todo Bayamón. El Todo Bayamón, ok. Está Fe que agrada a Dios, está bien cerquita de allí, también en Bayamón. También en Bayamón. Y en el área de Guaynabo se encuentra en Pura Vida. Pura Vida Books. Sí. Ok. Sí. Y entonces el hermano también nos da su correo electrónico, que es ortiz.baez4@gmail.com. Para cualquier cosa, si le van a pedir que él les haga un envío, pídenle 10 o 20 o 30, para que no le mande uno solito, porque ya usted sabe, ¿verdad? Y así pues lo distribuyen en las iglesias, y hasta talleres se pueden hacer de estas reflexiones, porque son tremendas. Hermano, hablábamos de la acción remediativa, porque yo le pregunté a usted ahorita que si el reino de Dios puede aportar a los problemas del siglo XXI. Sí, hablábamos y mencionábamos que la Biblia es la constitución del reino. Ajá. Y que ella lo que hace es tener una acción favorable para el ser humano. Y estábamos tratando de clasificar entre dos tipos, ¿verdad?, de acción que puede tener la palabra de Dios. Número uno es preventiva. Cuando nosotros hablamos de preventivo es cuando tratamos de tomar una acción para evitar un daño que podría venir en el futuro. Correcto. Mire, ¿se acuerdan lo de Alerta Cristiano? Ahí lo están viendo. Tratar de evitar un daño. Continúe, para el futuro. Perdóneme. Mire, eso es como cuando tenemos un precipicio, ¿ok? ¿Qué hacemos para que la gente no caiga al precipicio? Ponemos linderos, ponemos límites, ¿ok? Y evitamos que las personas se acerquen lo suficiente
a la cuesta, ¿para qué? Para que no sufran ningún tipo de daño. Cuando hablamos de remediativo, ¿qué quiere decir? Que hay momentos en la vida en donde las circunstancias y las situaciones nos han impactado, que de una manera u otra nos hemos dañado por dentro, pero aún a pesar de que hayamos sufrido, ¿verdad?, algún efecto o impacto negativo, la palabra de Dios es remediativa y puede restaurar lo que ha sido dañado. Eso es como cuando hay una infección que está tratando de minar y de destruir el cuerpo de un ser humano. Inmediatamente hacemos una acción remediativa, damos un antibiótico y tratamos de neutralizar el agente invasor para que entonces la enfermedad se disipe. Así también es que la palabra del Señor es preventiva y es remediativa. Hermano, también cuando hablábamos usted y yo fuera de récord, que no todo se puede quedar adentro, tiene que haber una conducta. O sea, tiene que haber unos atributos en cada uno de nosotros, en nuestro carácter, para que entremos a practicar lo que es el reino de Dios. Amén. ¿Cuáles son esos atributos? Mire, los atributos, el listado puede ser un listado, ¿verdad?, que yo creo que no podríamos terminar este segmento tratando de mencionar cada uno de esos atributos que están planteados en las Sagradas Escrituras y que muchos de ellos fueron traídos dentro de los discursos que trajo nuestro Señor Jesucristo. Pero si hacemos, ¿verdad?, un listado pequeño y que podemos decir que se encuentran dentro del libro, podemos hablar, por ejemplo, de la mansedumbre, ¿okay?, para trabajar los conflictos y para trabajar las situaciones que muchas veces nos exacerban en nuestras emociones y en nuestras acciones. Y uno se puede decir, pero mansedumbre. Es bueno ser manso, pero fíjense, cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios nos invita a ser mansos, a practicar la mansedumbre. Es un valor que es del reino, pero no es un valor del reino de los hombres. ¿Qué es lo que le enseña el mundo? Fuerza, agresión, ¿verdad? Agresión, ser combativo, utilizar palabras fuertes con fuerte carga emocional, ¿para qué? Para tratar de neutralizar a nuestros opositores. Pero cuando esas cosas ocurren, los conflictos no se subsanan. ¿Por qué? Porque la agresión lleva a la agresión y las situaciones se empeoran. Amor al prójimo. Mire, somos expertos en amar a nuestros amigos. Somos expertos en amar a nuestros familiares. Pero cuando uno va a la palabra de Dios, el Señor nos invita a ¿qué? A amar al enemigo, amar al desconocido, al adversario o al desconocido que te acaba de dar un corte de pastelillo en la carretera, ¿okay? O a alguien que ha tomado una acción desacertada en contra tuya. Y el Señor nos invita a ese tipo de conducta, porque los valores del reino son más excelentes y son más trascendentales que los valores que tenemos aquí sobre la faz de la tierra. Podemos mencionar muchos más y no hay tiempo para discutirlos todos. Autocontrol, misericordia. Oiga, cuando alguien ha caminado por ese camino donde se ha fallado, donde se ha errado, no es momento meramente para señalarlo, sino para ¿qué? Para cogerlo y para apoyarlo y para levantarlo. Y así sucesivamente podríamos mencionar una gran cantidad de ellos, pero yo entiendo que el tiempo ya está limitado. Sí, en términos de expandirlo, podemos partir de la premisa de que el reino de Dios se expande en la medida en que cada uno de nosotros actúe con esa semilla que germina en nuestra acción. En la expansión del reino, aquí tenemos un protagonista principal y es la iglesia de Cristo. La expansión del reino no depende de los senadores, de los legisladores, de ninguna institución secular, depende de la iglesia. Y para mí, al contestar esta pregunta,
tengo que hacer hincapié a lo que significa o lo que es la identidad de la iglesia. ¿Okay? ¿Quién es la iglesia? Columna baluarte de la verdad, porque así lo dicen las Sagradas Escrituras. Es ciudadana del reino. Y si es ciudadana, tiene que practicar cada una de las leyes y las normas de ese reino. Uh-huh. Es embajadora. ¿Qué quiere decir que es embajadora? Por cuanto las cosas están malas en el mundo, no nos vamos a meter en cuatro paredes y nos vamos a tratar de que el mundo no nos contamine a nosotros, sino que tenemos que ir en el Espíritu de Cristo ¿para qué? Para transformar a otras personas. Correcto. Es agente fiscalizador. ¿Y qué quiere decir esto? Que hay momentos dados que debemos de dialogar con los que están a nuestro alrededor para así poder dar luz en cuanto a todas aquellas cosas que se están debatiendo alrededor de nuestro mundo secular, porque la iglesia de Dios tiene una sabiduría que va más allá de la sabiduría de los hombres, porque es la que está cimentada en la palabra de Dios. Así que una de las cosas que tiene que tener la iglesia como propulsora del reino es que tiene que conocer su identidad y tiene también que conocer cuál es su misión, cuál es su propósito. Usted podría decir que en términos de misión, la iglesia de Dios, el reino de Dios no tiene límite. El reino de Dios no tiene límite. No tiene límite. Porque Dios no tiene límite. Porque Dios no tiene límite. Y Cristo no tiene límite. Eso es así. O sea, y esa semilla, me encanta la figura que usted hace del árbol. Ese árbol crece cuán frondoso ha crecido desde Cristo para acá. Amén. Y todo lo que todavía puede crecer. Eso es así. Por la acción del hombre que está en la iglesia. Amén. En ese sentido, pues no tiene límite. No tiene límite. Y ¿por qué a veces el cristiano como que se reprime, como que yo le llamo a veces escasez de la fe, de la fe? O sea, tengo fe, pero no sé hasta dónde puede llevarme esa fe. No sé si usted lo ve así. Sí. Yo creo que algunas veces subestimamos las herramientas que tenemos. Y al subestimar las herramientas que tenemos, pensamos que no podemos ser la luz intensa y poderosa que nos invita a Dios a ser. Correcto. Sí. Ahí voy al punto de la enseñanza. Entonces, ¿estaremos fallando en lo que le estamos transmitiendo a nuestros jóvenes, a nuestros niños, en las clases, en las escuelitas dominicales, en los talleres, de transmitirle a nuestra gente, a los laicos sobre todo? Mira, tú no tienes límite. O sea, cuando Cristo nos dice, estaré contigo hasta el final, no temas. Entonces, como que hay una ambivalencia de ¿por qué temo? ¿Estaré cuestionando el poder de Dios? ¿Acaso eso no es como un pecado? De yo dudar del poder de Dios en mí. Oiga, son cosas que... Yo creo que la iglesia del siglo XXI tiene que reflexionar para saber ir en el espíritu del maestro, saber reflexionar y repensar cuál es su misión. Y tiene que poder identificar claramente hacia dónde se dirige. Y yo pienso que la iglesia de Jesucristo en el siglo XXI tiene que entender que su misión es conquistar el corazón del ser humano, que su misión es neutralizar el poder del pecado, que su misión es ejercer la autoridad del cielo sobre la raza humana, sobre la tierra, que su misión es tratar como de lugar de establecer el orden del cielo en la esfera terrenal. Y cuando hagamos eso y cuando nos movamos hacia esa dirección, yo entiendo que iremos por el camino donde ya no seremos tan solo una pequeña y diminuta semilla, sino que nosotros mismos nos convertiremos en ¿qué? Un árbol grande y poderoso y enorme para la gloria de Dios. Hermano, quiero cerrar con usted algo, o sea, leyendo algo que a mí me conmovió cuando lo leí, que es la definición que usted hace de iglesia. Dice que la iglesia es la comunión de aquellos que han aceptado la oferta del reino,
se han sometido a su gobierno y han entrado en sus bendiciones. Identidad. El gobierno redentor de Dios crea un nuevo pueblo que recibe las bendiciones del reino divino. Meta. De esta manera podemos decir que el reino crea a la iglesia y que el reino opera a través de la iglesia, a través de un ministerio transformador. Apenas nos queda menos de un minuto. Quiero que cierre usted comentando eso. Esa última línea es una línea bien interesante porque fíjense en que es el reino el que crea la iglesia y no es viceversa. Correcto. Y al ser creados, hemos sido creados para una función. Y es ahí donde la iglesia tiene que tener clara cuál es su visión, cómo yo me proyecto hacia el futuro, cómo yo, Julio, licenciado Resach, me proyecto hacia lo que viene en el porvenir. Yo tengo que ser agente de transformación. Amén. Cuando sabemos que nuestra función es ser agente de transformación, las piezas van a comenzar a caer y a hacer sentido y vamos a entender que la meta que nos han sido trazadas son importantes y extremadamente relevantes para poder combatir lo que vemos en nuestros escenarios alrededor. Tenemos que cerrar porque se nos termina el tiempo. Hermanos, que este programa yo espero que edifique mucho en Cristo Jesús. Sabemos que esto los va a motivar a seguir reflexionando, a adquirir el libro, hermano. Esto es una joya, esto es muy valioso en estos momentos para que cada uno de nosotros reflexione. Gracias, hermano, por estar con nosotros. Y para tiene mí puerta ha sido abierta. Un placer estar tiene aquí. Puerta abierta. Hermano, alerta cristiano, que Dios les bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.